Y estamos con Marina Fernández de nuevo en la inauguración de la 11ª edición de Tejiendo la Calle, que es este proyecto tan bonito que lleva haciendo Marina esos 11 años, que da sombra con preciosos parasoles al pueblo de Valverde. Marina, gracias por atendernos. No, muchísimas gracias a vosotros. Cuéntanos qué novedades trae Tejiendo la Calle este año. Bueno, pues Tejiendo, como comentas, esta es la edición número 11, lo cual nos hace mucha ilusión, ¿no? Es un proyecto que hacemos en equipo, hay muchas personas que se vinculan, llevan desde el comienzo vinculadas a la elaboración del proyecto, y este año hemos continuado... ¿Qué tal, Soraya? Hemos continuado con las piezas que hacemos tradicionalmente, mediante técnicas tradicionales tipo ganchillo y otras técnicas textiles que vamos investigando cada año. Y para esta edición hemos empezado a trabajar con un nuevo material plástico que reutilizamos. Ya lo probamos el año pasado, pero en esta ocasión hemos realizado otra tipología de piezas diferentes. Y lo que hemos hecho es visualizar o representar flores de especies vegetales que están protegidas en nuestra región, en la zona de la Vera y en más zonas de la península, poniendo el foco en estas especies tan valiosas que debemos cuidar, ¿no? Ahora ellas nos protegen del sol a nosotros y las traemos a la calle también para significar que debemos cuidarlas a ellas. Además, nos hace mucha ilusión contar con una pieza que está justo detrás de mí, que en realidad es un mantel, aquí está colgado en vertical, pero es un mantel. Y es una pieza, un patchwork, que hemos realizado con madres de hijos, niñas y niños que tienen TEA. Y es un proyecto que se realiza a través de una iniciativa muy valiosa que se llama Empower Parents, que lleva haciendo proyectos durante 10 años en el Museo ICO en Madrid. Y esta pieza la han elaborado madres que tienen hijos con trastorno de espectro autista. Y lo que hacen es, en cada una de estas partes, cada madre ha significado, ha querido expresar una experiencia personal, íntima, de su propia vida, de su vivencia y de su familia en relación al TEA, ¿no? Y tratan de comunicar a través del lenguaje visual, en lugar de utilizar palabras, utilizamos este tipo de iconos o imágenes, la historia de vida de estas familias y de sus hijos, ¿no? Tratando de hacer llegar a más personas este mensaje para que los espacios en general y los espacios culturales sean más inclusivos. Y Para un momentito, sí, porque... sí, que se escucha.